Gracias por acompañarnos en este webinar del programa de formación online, que sabéis que está impulsado por SEISIDA y que está apoyado por Gilead. Y que con estas charlas ya sabéis que pretendemos tocar temas que no están todavía resueltos en el manejo de la infección por el VIH, que buscamos sobre todo pues aportar información, generar debate y un poquito de luz sobre todo aquello que está relacionado con la calidad de vida. Y bueno, pues yo me presento para quienes no me conozcáis y que no hayáis estado en alguna otra ocasión. Yo soy Concha Amador, que trabajo en el Hospital Marina Baixa, y voy a presentar este webinar de hoy, que ya es el 13º. Es el que inaugura este año. Es la segunda temporada de este programa. El webinar lleva por título o tratará sobre la salud a largo plazo de las personas que viven con VIH. Y bueno, pues este es un tema que ya sabemos todos que realmente pues hemos visto un cambio enorme, ¿no?, en lo que es la infección por VIH y cómo se ha ido transformando en una enfermedad crónica y que ha dado lugar pues a que se produzcan también importantes cambios en el manejo como es natural. Y que han ido apareciendo pues otros retos, ¿no? Las complicaciones que no están relacionadas con el VIH, afortunadamente el envejecimiento de las personas que viven con VIH y todas las comorbilidades que conlleva el envejecimiento. Y también, bueno, pues hemos visto cómo los parámetros que hemos usado siempre para ver el éxito terapéutico y cómo de bien teníamos controlada la infección, la carga viral, o cómo estaba el sistema inmune, pues ya se nos empiezan a quedar o se nos están quedando cortos, ¿no? Tenemos que ver también otros aspectos, ¿no?, de tolerabilidad o lo que significa estar con un tratamiento a largo plazo, en fin, todo ello viene a hablar al final de calidad de vida. Hoy tenemos unos ponentes magníficos. Sabéis que siempre hay aquí, tenemos la suerte de contar con grandes expertos, pero la verdad es que hoy, bueno, pues yo tengo que decir que además me siento un poco como en familia. Son dos amigos que voy a presentar por orden de intervención. Bueno, en primer lugar tenemos al doctor Rafael Rubio, que me cuesta trabajo decir Rafa Rubio. Él sabéis que trabaja en la unidad de VIH, en el Servicio de Medicina Interna, en el Hospital 12 de Octubre de Madrid. Es profesor del Departamento de Medicina, de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense, y también está en el Instituto de Investigación del 12 de Octubre. Rafa es verdaderamente uno de los pioneros en el manejo de la infección por VIH en nuestro país. Y bueno, pues es todo un veterano y un referente para todos nosotros. Y bueno, Rafa nos va a hablar de la salud a largo plazo de las personas que viven con VIH, el control y la monitorización de la infección por el VIH y de las comorbilidades asociadas. Y a continuación tenemos a María José Fuster, que conocéis de sobra, pero haré un poco de presentación formal. Ella sabéis que es doctora en psicología social, es máster en metodología de ciencias del comportamiento y de la salud, y sus principales líneas de trabajo pues son sobre problemas psicosociales asociados a la infección por VIH, incluyendo el estigma, la exclusión y bueno, todo aquello que está relacionado con el bienestar psicológico y la calidad de vida. Ella también es profesora de la UNED y también es la directora ejecutiva y, como yo digo, alma y motor de SEISIDA. María José nos va a hablar de los aspectos claves para la salud a largo plazo en las personas que viven con VIH, tratamiento, cuidados y calidad de vida, resultados de las encuestas RED. Bueno, pues es un placer para mí estar aquí en este webinar organizado por SEISIDA y patrocinado por Gilead. Y bueno, pues me comentaron que hablara sobre el control y la monitorización de la infección por el VIH y de las comorbilidades asociadas. Y voy a comentar un poco
lo que hacemos, el cuidado que tenemos en el hospital a las personas que viven con VIH. Como ha dicho Concha, desde el año 89, pues trabajo en la unidad de infección VIH del Hospital 12 de Octubre y desde allí desarrollo mi actividad intentando cada día pues, mejorar la atención a los pacientes con infección VIH y a sus familiares. Bueno, pues en principio este es el índice que voy a tratar. Quiero empezar con un breve recuerdo histórico. En el año 87, cuando empecé a ver a enfermos con infección VIH, fue una época muy dura, sobre todo esta época del año 81 al año 96, donde bueno, predominaban las infecciones y las neoplasias asociadas al SIDA. No teníamos tratamientos adecuados en aquel momento y existía una gran morbilidad y mortalidad. Fundamentalmente, bueno, pues con múltiples enfermedades oportunistas que definían un poco el pronóstico ominoso que tenían los pacientes. En el año 96 empezamos a disponer de los inhibidores de la proteasa, cambia radicalmente el panorama, mejora sustancialmente el pronóstico de los enfermos, disminuyendo la morbimortalidad con tratamientos más eficaces, pero que eran tóxicos y sobre todo producían pues, lipoatrofia, lipoacumulación, etc. Y ya desde el año 2004 tenemos cada vez más tratamientos más eficaces, más seguros y más cómodos y ya existen menos infecciones oportunistas y empiezan a preocuparnos en el cuidado de nuestros pacientes otros eventos no definitorios de SIDA y de comorbilidades, al cual voy a dedicar la última parte de mi charla. ¿Cuáles son los retos actuales en el seguimiento y en el cuidado de los pacientes en el ámbito hospitalario, que es donde yo trabajo? Pues si vemos esta diapositiva de la derecha, donde expongo gráficamente pues, cuál es la situación de los pacientes, de los nuevos diagnósticos en España. Esta es una diapositiva del Plan Nacional del SIDA. Podemos ver que un reto hoy día sigue siendo los nuevos diagnósticos. Que haya más de 3.000 personas que se infectan cada año es un problema que obviamente nos preocupa. Y nos preocupa también que prácticamente casi el 50% de estos pacientes se diagnostican en una situación tardía. Son diagnósticos tardíos. Los grupos de riesgo, el grupo de riesgo más frecuente son hombres que tienen sexo con hombres y fundamentalmente también nos preocupa la alta incidencia de ITS que estamos viendo. También cerca del 40% de los pacientes son inmigrantes y desde luego es una población que cada vez está envejeciendo más también, aunque esta población es joven, los nuevos diagnósticos, pero tenemos una población que seguimos desde hace más de 30 años, que están envejeciendo con comorbilidades y con fragilidad. En principio, voy a hacer una valoración de lo que hacemos en la consulta cuando nos llega un paciente nuevo, el contacto humano, la relación personal, intentar mitigar la preocupación, darles una esperanza, es el objetivo fundamental. Realizar una historia clínica adecuada en la que anotamos todos los antecedentes médicos, profesionales y de salud sexual y reproductiva es fundamental. No solamente en la primera visita, sino en cada una de las visitas ir completando un poco esta historia, este relato personal del paciente para intentar adaptar nuestra atención a su situación personal. Y básicamente desde el punto de vista de la infección VIH lo que hacemos es determinar la carga viral con un test de resistencia, confirmar obviamente que está infectado el paciente y realizar un estudio inmunológico con CD4 y CD4-CD8. Estos son parámetros que tienen implicaciones pronósticas y también que nos van a ayudar a continuar y a valorar el seguimiento de los pacientes y el impacto del tratamiento antirretroviral.
Muy pocas palabras del tratamiento antirretroviral, que obviamente tiene un excelente protagonismo, es el gran protagonista en los últimos años, fue la gran revolución desde el año 1996 y en principio, pues cuando vemos al enfermo, prácticamente en el mismo momento nos estamos pensando en empezar el tratamiento antirretroviral lo antes posible, valorar cuál es el mejor tratamiento, el que mejor se adapta al paciente, el que menos efectos secundarios tiene y el que menos interacciones y empezar inmediatamente, lo antes posible. También en los pacientes que ya están tratados, valoramos estrategias de cambio de tratamiento antirretroviral para adaptar. El tratamiento antirretroviral tiene que ser como un traje adaptado al estilo de vida de los pacientes. Cuando un paciente fracasa, analizamos cuáles son las causas y valoramos la mejor pauta de rescate. Y ya en pacientes con múltiples fracasos de tratamiento, valoramos la posibilidad de hacer tratamientos con nuevas pautas de tratamiento. Y desde luego, en todas las visitas valoramos la toxicidad y las interacciones farmacológicas. Esto es una fotografía de lo que ocurre en nuestra unidad desde el año 2008 y podéis ver en la gráfica de la izquierda, podéis ver que aproximadamente más del 95% de los pacientes en la actualidad en nuestra consulta tienen una carga viral indetectable y más del 95% de los pacientes en nuestra consulta en la actualidad van a tener unos CD4 por encima de 200. Es decir, hemos alcanzado cotas de efectividad del tratamiento antirretroviral que no nos podíamos imaginar en los primeros años de la epidemia. Para ello, desde luego, son fundamentales las estrategias para evitar las pérdidas de seguimiento y el control de la adherencia. La adherencia al tratamiento antirretroviral es básica y los responsables sanitarios tenemos la obligación de monitorizar y de reforzar la adherencia en todas las visitas. Para ello es importante que en los hospitales trabajemos de una forma multidisciplinar, médicos, enfermería, psicólogos y farmacéuticos. Valorar la adherencia es fundamental en todas las visitas, pero no solamente al tratamiento antirretroviral, sino también a todas las medicaciones concomitantes que toman los pacientes, con especial cuidado de la polifarmacia que toman algunos de nuestros pacientes. Y de luego tenemos que cuantificar y estrechar toda la atención para ver cuántos enfermos, qué tasa anual de pérdida de seguimiento tenemos en nuestras consultas. Otra estrategia fundamental en nuestras unidades es la de prevención de enfermedades transmisibles. Para ello es fundamental la educación sanitaria, fundamentalmente con el fin de reducir las prácticas de riesgo y el consumo de drogas. También no olvidamos nunca que los tratamientos antivirales son una herramienta fundamental en la prevención de nuevas infecciones. Y a pesar de que está un poco, todavía como tiene mala prensa el uso del preservativo, pero nuestra obligación también es promocionar el uso del preservativo tanto masculino como femenino como una herramienta importante para evitar, para prevenir enfermedades de transmisión sexual. Los programas de reducción de daños para usuarios de drogas también es importante, así como el cribado de las ITS y la vacunación, como después comentaré. El control y monitorización de algunas coinfecciones, fundamentalmente de las ITS, es muy importante. El cribado de las ITS se recomienda en personas con práctica de riesgo en la visita inicial y periódicamente de acuerdo con el mantenimiento de estas prácticas de riesgo. El carcinoma de cervix en las mujeres nos preocupa, derivamos a los ginecólogos para hacer una citología cervical y cribado de infección por papilomavirus. Y en hombres que tienen sexo con hombre hacemos citología anal a estas personas y a las mujeres con displasia de cervix y a pacientes con condiloma cervical. Fundamentalmente, el chequeo que hacemos de las ITS en la consulta es de Treponema pallidum con serología y con una triple toma de la Neisseria, de la clamidia y del micoplasma.
El diagnóstico de las hepatitis virales también está en nuestros protocolos. A todos los pacientes nuevos hacemos virus de hepatitis A, B y C, serología. Si la serología de virus hepatitis A y B es negativa, los vacunamos. En el caso de la hepatitis C, si es negativa, la podemos repetir en función de las prácticas de riesgo que mantenga el paciente. Si es positiva, hacemos una carga viral para documentar que tiene una infección activa. Es fundamental también el control y la monitorización de otras coinfecciones, como la tuberculosis, que es prevalente en nuestro medio y en la población que recibimos inmigrante, y debemos hacer un PPD o un IGRA y también una radiografía de tórax, desde luego cuando tienen síntomas respiratorios. Y también es importante hacer serologías frente al virus varicela, zóster, sarampión, rubeola y papera, sobre todo en personas inmigrantes, y también una serología de toxoplasma, serología de citomegalovirus y antígeno criptocócico cuando los CD4 están por debajo de 100. El cribado de algunas enfermedades que son prevalentes en la población inmigrante es fundamental y dependiendo de la región de origen tenemos que hacemos en nuestra consulta una serología para Trypanosoma cruzi y hacemos también detección de escongiloides, esquistosomiasis y otros parásitos intestinales, al igual que malaria. Las vacunaciones es una herramienta fundamentalmente también muy importante en la prevención. Recomendamos a todos nuestros pacientes la vacuna de la gripe. Recomendamos en principio a todos los pacientes también la vacuna del papillomavirus entre los 9 y los 45 años, con las limitaciones de financiación que tiene. Y también recomendamos a todos seronegativos hepatitis B y hepatitis A. También recomendamos la vacuna de la Neisseria meningitidis y también indicamos la vacuna antineumocócica. La vacuna del virus varicela zoster también la indicamos en los pacientes que son seronegativos. Y por supuesto, desde la epidemia del COVID, a todos nuestros pacientes les hemos recomendado que se vacunen del SARS-CoV-2. Bien, y el resto de la charla voy a hablar de otro tema que nos preocupa mucho, que es el de las comorbilidades. Mira, esto es otra fotografía de nuestra unidad, son casos nuevos que tienen una mediana edad de 35 años, vistos desde el 2004 hasta el 2019. Y siendo una población tan joven, mirar la tasa de eventos no SIDA en el seguimiento, que es considerable si tenemos en cuenta que son la tasa por 1000 personas año de seguimiento, que es considerable. Esta tasa es mucho mayor en el resto de la población que seguimos durante más tiempo y que está más envejecida. La infección por VIH contribuye a la aparición de los eventos de no SIDA, fundamentalmente por ese estado de inflamación persistente y por también el estilo de vida de nuestros pacientes, por el abuso del tabaco y de algunas otras drogas, por el envejecimiento y por otras coinfecciones. En esta diapositiva podemos ver, es un estudio de casos y controles donde se analizan cuál es el número de comorbilidades que tienen los pacientes con infección VIH respecto a controles en relación con la edad. Y se puede ver que las comorbilidades específicas de la edad y la polipatología son más prevalentes y más precoces en las personas que viven con VIH. Y esto tiene mucha importancia porque las enfermedades no relacionadas con el SIDA son responsables del 50% de las muertes en personas que viven con VIH en nuestro medio. Y estas son las comorbilidades más importantes que vemos en la consulta. Fundamentalmente, hoy día tenemos escalas para predecir o para diagnosticar precozmente alguna de estas comorbilidades. Y concretamente, podemos medir, tenemos escalas para ver y para evaluar la depresión, para predecir la mortalidad, el riesgo de enfermedad renal crónica, el riesgo cardiovascular, la fragilidad o el riesgo de fracturas.
Para predecir la mortalidad tenemos una herramienta que metemos pues, tanto la edad, el sexo, la raza, parámetros inmunovirológicos, el perfil hepático, la situación renal de los pacientes, y con una puntuación que nos da podemos predecir cuál es la mortalidad a 5 años. La enfermedad hepática nos preocupa por su prevalencia, y en cada consulta debemos valorar cuáles son los factores de riesgo de hepatopatía crónica para poder intervenir con ellos. Cada 6-12 meses intentamos hacer un perfil hepático, y en caso de que haya una hepatopatía crónica por vía de hepatitis C o B, hacemos un estadiaje de la fibrosis hepática por FibroScan, así como ecografía hepática también para detección del carcinoma hepático en enfermos que tienen una fibrosis avanzada. Los puntos de corte de las pruebas no invasivas para la detección de fibrosis lo podéis ver en esta imagen. Generalmente utilizamos el FibroScan, que es más sensible que métodos serológicos como APRI y como FIB4. Los pacientes con cirrosis hepática merecen una evaluación especial. Los vemos cada 6 meses haciendo una valoración clínica, parámetros de función hepática, los índices de Child, PAUT y MEL, y una determinación del FibroScan, y hacemos un cribado sistemático con ecografía para detectar hepatocarcinoma. También en estos enfermos, cuando tienen un FibroScan por encima de 21, hacemos una endoscopia para descartar varices esofágicas. La enfermedad cardiovascular es un tema que nos ocupa y que nos preocupa mucho, porque el VIH se considera como un factor potenciador del riesgo cardiovascular. La enfermedad cardiovascular se ha triplicado en las 2 últimas décadas, y hay mayor riesgo de infarto de miocardio que en la población general. Y hoy día las enfermedades cardiovasculares y las neoplasias constituyen la principal causa de muerte, y concretamente las muertes por enfermedad cardiovascular representan entre un 8 y un 15%. ¿Cuáles son las razones de este incremento de enfermedad cardiovascular en los pacientes con infección VIH? Por el estado proinflamatorio y protrombótico que tienen los pacientes con infección VIH, por la translocación bacteriana, por la coinfección por otros agentes patógenos y por el estado de inmunoactivación. También estos pacientes van a tener una disregulación de los lípidos y del metabolismo de la glucosa por efectos directos virales y del tratamiento antirretroviral. Y también estos pacientes van a tener una mayor carga de factores de riesgo, como es el tabaco, la hipertensión, la diabetes y la hiperlipidemia. De ahí que sea muy importante prestar atención y en cada visita medir el índice de masa corporal, evaluar el riesgo cardiovascular, cuando hay factores de riesgo hacer un electrocardiograma, y medir la tensión arterial, el nivel de lípidos y de glucosa en cada visita. Disponemos de varios métodos para el cálculo del riesgo cardiovascular. Todas estas ecuaciones de riesgo en general infraestiman el riesgo cardiovascular porque no están adaptadas a la población con infección VIH. Concretamente, las guías de GESIDA recomiendan esta escala, que es una escala de Flamigan-Regicor, que está adaptada a la población española, y recientemente también la han adaptado a la población con infección VIH. Y podemos establecer, en base a los factores de riesgo cardiovascular, lo metemos en una tablita y en un minuto podemos obtener cuál es el riesgo cardiovascular de estos pacientes a los 10 años. También hay otras tablas, como la de la Sociedad Americana de Cardiología o de la Sociedad Europea, pero nosotros utilizamos las de Regicor por adaptarse a la población española. Una vez que conocemos los factores de riesgo cardiovascular modificables, tenemos que intervenir adecuadamente sobre ellos para prevenir el riesgo cardiovascular. Y este es el algoritmo que seguimos habitualmente. En cada consulta, por lo menos una vez al año, determinamos por estas escalas cuál es el riesgo cardiovascular a los 10 años. Intentamos modificar el estilo de vida del paciente en cuanto a que hagan ejercicio y una dieta saludable,
e intentamos modificar el tratamiento antirretroviral cuando interpretamos que puede haber algunos fármacos como los IPs que puedan tener hiperlipidemia secundaria. Y desde luego, una vez analizados los factores de riesgo, intentamos intervenir sobre el consumo del tabaco, sobre intentando agregar a los pacientes de muy alto riesgo, controlando la diabetes y controlando también el nivel de lípidos. Concretamente, los lípidos intentamos ajustarlos, tenemos como objetivo en función del riesgo cardiovascular que tiene el paciente. En pacientes con riesgo cardiovascular muy alto, tenemos como objetivo bajar el LDL por debajo de 70. En pacientes con riesgo cardiovascular muy alto, intentamos que el dintel de LDL esté por debajo de 55. Y mirar, es tan importante esto como que el abandono del hábito tabáquico evitaría casi el 40% de los infartos de miocardio, al igual que la prevención de la hipertensión arterial y de la dislipemia contribuyen a evitar respectivamente un 41 y un 43% de casos de eventos cardiovasculares. La enfermedad renal también nos ocupa y nos preocupa porque se ha visto un incremento de la prevalencia de la enfermedad renal. Aproximadamente del 10 al 30% de los pacientes tienen alteraciones renales que se van a manifestar fundamentalmente en forma de disfunción, de disminución del filtrado glomerular y de proteinuria, que además son factores independientes de mortalidad. Nos preocupa que algunos fármacos antirretrovirales pueden producir nefrotoxicidad y muchas veces es asintomática. Si no pensamos en ella, no la vamos a diagnosticar. La etiología de las alteraciones renales pues viene también producida por una activación inmune, no solamente motivada por el VIH, sino también por otras coinfecciones y también por factores de riesgo clásico como la hipertensión y la diabetes. Por lo tanto, prestamos en cada consulta atención especial a estos factores de riesgo para intentar modificarlo. Esta es la presentación clínica de la enfermedad renal. Sobre todo, solemos ver proteinurias, albuminurias y deterioros del filtrado glomerular. En cada visita tenemos que valorar, por lo tanto, los factores de riesgo y también hacemos un filtrado glomerular cada 6, 12 meses y observamos en la orina si hay albuminuria o proteinuria. También detectamos si hay síndrome de Fanconi, que puede asociarse a algunos fármacos como el TDF, determinando el fósforo en la sangre, glucosuria y proteinuria. Las guías de GESIDA recomiendan que utilicemos la escala DAT para evaluar el riesgo de enfermedad renal en aquellos pacientes que tienen un filtrado entre 60 y 90, sobre todo cuando tienen factores de riesgo renal. Y también la enfermedad ósea nos preocupa porque se ha visto que la prevalencia de osteoporosis es mayor en los pacientes con infección VIH que en los VIH negativos, y también la prevalencia de fracturas es mayor en las personas que viven con VIH, mujeres u hombres, que en la población general. Y en cada consulta, además, tenemos que valorar los riesgos, los factores de riesgo de osteoporosis, no solamente los que observamos en la población general, sino aquellos que están relacionados con los pacientes por la propia infección VIH. Y generalmente a los pacientes que tienen más de 40 años vamos a valorar el riesgo de fracturas por el índice FRAS y hacemos densitometría a aquellas personas, sobre todo a las mujeres posmenopáusicas o hombres mayores de 50 años, o cuando existen factores de riesgo importante para la osteoporosis. Esta es la herramienta de cálculo para analizar cuál es el riesgo de fracturas de cadera o fracturas mayores relacionadas con la osteoporosis. Las neoplasias es un tema también importante. Básicamente las recomendaciones de cribado son las que proceden de la población general, con las particularidades del cáncer anal que ya he comentado antes. Las alteraciones psicológicas y psiquiátricas nos importan. Aproximadamente entre el 20 y el 40% frente al 7% de la población general tienen una depresión que en ocasiones produce una importante discapacidad
y muchas veces asocian a ansiedad importante y a un a un bienestar general bajo. Generalmente es importante detectar sobre todo poblaciones que son más subsidiarias de tener una depresión, y generalmente podemos hacer un cribado haciendo dos preguntas muy sencillas. Primero, ¿se ha sentido a menudo deprimido, triste o sin esperanza en los últimos meses? Segundo, ¿ha perdido interés en las actividades que normalmente disfruta? Si contesta afirmativamente a cualquiera de estas dos preguntas, ya hacemos un test también muy sencillo, que se tarda menos de 5 minutos y que es más específico de que pueda tener el paciente una depresión. La ansiedad, también cualquier tipo de trastorno, son relativamente frecuentes. Alrededor del 10% de los enfermos sufren cualquier trastorno de ansiedad. Y tenemos también una escala muy sencilla basada en dos preguntas que tienen una sensibilidad alta para diagnosticar también los pacientes que requieren alguna intervención por ansiedad. Por último, el algoritmo para el diagnóstico del deterioro neurocognitivo. Muchas veces los propios familiares o el propio paciente nos indica que están teniendo pérdida de memoria, que tienen alteraciones en la concentración, y en estos casos debemos descartar que tengan factores de confusión que pueden estar artefactando un poco estos síntomas. Y fundamentalmente lo que hacemos es preguntarles a los enfermos, hacerles un test con 3 preguntas muy sencillas, de si han tenido pérdida de memoria, de si se sienten más lentos a la hora de razonar, de plantear actividades o solucionar problemas, o si tienen dificultades para prestar atención. Si es así, debemos hacer un estudio neurocognitivo más profundo con una resonancia magnética cerebral y con una punción lumbar, y debemos derivarlos a neurología para completar el estudio. Y por último, para terminar, nuestros pacientes se van haciendo mayores, son pacientes que algunos seguimos desde el año 85, 86, y hemos visto que con el envejecimiento hay mayor riesgo de enfermedades crónicas y mayor riesgo de fragilidad, y también estas comorbilidades aparecen de una forma más precoz. La fragilidad conlleva discapacidad, disminución de la calidad de vida y una mayor mortalidad. También tenemos un test sencillo, el test de Frail, para detectar la fragilidad. Le preguntamos al paciente 5 preguntas, le decimos que si en las últimas semanas ha estado cansado, que si tiene dificultad para subir 10 escalones solo, dificultad para caminar, cuántas enfermedades de esta lista tiene y si ha tenido pérdida de peso. Con todo eso se establece un score. En caso de que no tenga ningún punto, pues es negativo, no tiene fragilidad. Si tiene entre 0 y 1 punto y tiene más de un síndrome geriátrico como caídas, deterioro cognitivo, depresión, pues le hacemos el diagnóstico de fragilidad, y si tiene entre 3 y 5 puntos también hacemos el diagnóstico de fragilidad. Como conclusiones, quiero comentar que la atención a las personas que viven con VIH en el hospital debe ser integral, atendiendo no solamente a su situación física, sino también a la esfera física y social, y particularizando en función de la edad, del sexo, del grupo racial, de si pertenecen a colectivos de inmigrantes que puedan ser vulnerables, de las prácticas de riesgo, también de la situación social, familiar, de estigmatización y marginación, sobre todo en poblaciones vulnerables. La adherencia a los tratamientos nos debe ocupar una parte importante, a las interacciones, a la polifarmacia. Desde luego tenemos que luchar por vincular a los pacientes al sistema sanitario, y la prevención y el tratamiento de las infecciones oportunistas es algo que debemos trabajar cada día, así como el manejo, la prevención y el manejo de las comorbilidades, y en las personas mayores de 60 años también la fragilidad. Nada más, muchísimas gracias a todos por vuestra atención.
Estoy encantada de poder imaginar que estáis ahí detrás y me encantaría poderos ver la cara y espero poder ver lo más pronto posible. Bueno, pues yo también voy a hablar de algunos aspectos clave para la salud a largo plazo de las personas con VIH, pues centrándome sobre todo en resultados que tenemos en SEISIDA, que ahora os comentaré de qué. Sí que para introducir, bueno, ha estado el doctor Rubio pues, explicando muy bien cómo hay una serie de cuestiones que tienen que conducir a la salud de las personas con VIH, y en toda la cascada pues sabemos que desde el diagnóstico tenemos que pasar luego al seguimiento clínico, al tratamiento antirretroviral, alcanzar la supresión viral, y estamos en un momento ahora en que ya es la vista en la salud a largo plazo y en la calidad de vida, puesto que hemos alcanzado un nivel suficiente de calidad en todos los pasos, más o menos, en todos no, en algunos está un poquito la cosa, lo del diagnóstico está un poquito peor, pero bueno, que hay grandes publicaciones de grandes autores como Giovanni Guaraldi, que nos hablan de movernos, y de Jeffrey Lazarus, que nos han hablado mucho de movernos hacia ese cuarto 90 y la calidad de vida. Claro que si hablamos de los aspectos implicados en la salud a largo plazo y en la calidad de vida, son muchos. El doctor Rubio ha tocado muchos de ellos, y hay muchas cuestiones relacionadas con muchos aspectos, como la calidad de los cuidados, como los síntomas, como el tratamiento, como aspectos psicosociales. Yo, como decía, en esta presentación me voy a centrar en contaros, a través de un estudio que hemos llevado a cabo Gilead y SEISIDA, pues lo que hemos hecho es evaluar la opinión de las personas con VIH sobre distintos aspectos de la salud. En concreto nos hemos centrado en 3 de todo ese complejo de cuestiones que afectan a nuestra salud a largo plazo, que es el tratamiento, que son los cuidados que recibimos, y la calidad de vida relacionada con la salud. Pero no solamente hemos evaluado la opinión de las personas con VIH, sino que la hemos contrastado y hemos evaluado también la opinión de los médicos para poderla conocer y también poderlo comparar. Entonces, bueno, esta investigación la llevamos a cabo entre finales del año 2020 y parte del principio del 2021, con lo cual tenemos que poner el contexto, obviamente, de la COVID en lo que os iré contando, pero bueno, lo podremos ir reflexionando. Bueno, en primer lugar, sobre el tratamiento, que las personas con VIH estemos satisfechas con el tratamiento, pues todas las investigaciones dicen que es un factor fundamental para muchas cosas, para la adherencia, para la calidad de vida, para los resultados en salud. Pues lo que nos dice esta encuesta de que han participado algo más de 500 personas con VIH es que tenemos una satisfacción sobresaliente, porque estamos en el casi el 9, y cuando nos pusimos a mirar exactamente cuáles parámetros del tratamiento antirretroviral están más valorados por las personas con VIH, pues vemos que entre los más máximos son que el tratamiento sea eficaz y que tenga baja toxicidad, que es lógico, ¿no? El pensar cuanto mejor me venga y menos daño me haga, mejor que mejor. Pero también hay otros aspectos, como por ejemplo pues la simplicidad del tratamiento y otros muchos que valoramos ampliamente. No todas las personas, sino todos los perfiles de personas con VIH tienen las mismas preferencias. Por ejemplo, no encontramos diferencias entre hombres y mujeres en las preferencias de las características, pero sí que hay algunas que parece que las personas que se definen como sexuales valoran algo más. No tengo una reflexión hecha todavía de por qué las personas homosexuales pueden valorar más que tenga poca toxicidad o que tenga más eficacia, entre otras cosas, que las personas heterosexuales, pero por los conocimientos adquiridos en estos años, pues no me extrañaría que tuviera que ver con el perfil, ¿no? Que las personas que pertenecemos al perfil más heterosexual o más de las personas long-term survivors y demás, pues tenemos a lo mejor más confianza en algunos parámetros o estamos más acostumbrados a otros. Los cuidados con los cuidados de nuestra salud es también algo fundamental para la calidad de vida y para que los resultados en salud salgan bien. Y bueno, preguntamos por la satisfacción con atención primaria y con atención especializada, y vemos en la diapositiva que estamos muchísimo más satisfechos con nuestros médicos especialistas que con nuestros médicos de primaria, si es que los usamos, porque muchos, yo creo que ya sabemos todos que no es un servicio que las personas con VIH sea el donde nos lleva en la salud. Quisimos profundizar en la encuesta y claro, vemos ahí que sobre
temas de si los médicos de atención primaria saben o si las personas con VIH le cuentan a los médicos de primaria que tienen VIH. A través de unos ítems, todos estos ítems los adaptamos también de otras encuestas, algunas de UNAIDS, otras de una encuesta que hacen en Reino Unido, que es el Positive Voices. Bueno, adaptamos de diferentes sitios. Entonces, bueno, vemos que hay más o menos la mitad, un poquito más, de las personas participantes que hablan de que se sienten cómodos o de que, hablando del VIH, o que sus médicos conocen bastante de su condición de persona con VIH, y bueno, ya bajamos de la mitad que dicen que el médico de primaria se preocupa y pregunta en relación con el tratamiento del VIH. O sea que ahí nos muestra un poco esas cosas que hablamos de que está distanciado el VIH de primaria. También quisimos preguntar qué servicios médicos o qué servicios de atención médicos o relacionados con los cuidados, a lo mejor se pueden llamar médicos o psicológicos o bueno, de cuidados, necesitamos las personas, ¿no?, con VIH. Y entonces vemos aquí en este gráfico el azul, la barrita azul es que lo necesitaron y la naranja que no necesitaron. Entonces vemos que los servicios que más se necesitaban era la ayuda para gestionar el estrés, la atención o el apoyo psicológico, la ayuda acerca de la vida sexual o la ayuda sobre la soledad. Hablo de los que son más de un 40% que lo han nombrado, ¿no?, que vemos que todo tiene que ver con la esfera psicosocial, porque eso nos da una idea. Pero luego además también profundizamos y dijimos, vale, tú necesitas este servicio, pero ¿has intentado acceder al servicio o no? O si has intentado, ¿lo conseguiste? Y entonces en esta diapositiva pues vemos que la línea azul del gráfico es que lo necesitaron, pero no intentaron pedir ayuda para eso, no intentaron acceder. Y lo rojo, la barra roja, que lo necesitaron, pero no pudieron acceder, o sea que sí que intentaron encontrar esa ayuda. Entonces, bueno, vemos que en general no se intenta acceder, es más el no intentar pedir ayuda que el pedirla. Sin embargo, hay en algunas cosas que se ve un poquito menos de diferencia. Por ejemplo, en el apoyo psicológico. Vemos que aunque sea menor el porcentaje de personas que lo necesitaron y no intentaron acceder, está muchísimo más acercado a quienes sí intentaron acceder y no pudieron. Bueno, hecho está que están ahí esas necesidades y, por ejemplo, bueno, llama la atención que se invierte en el gráfico, que las personas que necesitaban ayuda para la vivienda, recordemos que estamos hablando de época de inicio, de entre el confinamiento del inicio de la pandemia y luego ya cuando empezábamos con la ola entre medio hasta llegar a la ola súper fuerte también de principios del año pasado, pues vemos que la ayuda para los problemas de vivienda hay muy pocas personas que digan que lo necesitaron pero no intentaron buscarlo. Sin embargo, sí que la mayoría intentaron pero no consiguieron la vivienda. Ahí se ve un poco pues las cosas que aprietan más a la hora de la vida, que son las necesidades básicas como la vivienda antes que a lo mejor la soledad. Preguntamos también sobre el acceso que habían tenido las personas al sistema de salud o al tratamiento y vemos como casi el 24% dijeron haber tenido dificultades para acceder a la atención médica, pero el 18% fue en el último año. Pues se preguntaba en el último año o más atrás. Y principalmente las razones que dijeron estaban asociadas, como podemos imaginar, con la COVID-19. Por eso he querido contextualizar mucho cuando se recogieron los datos. En cuanto al tratamiento, eran muy pocas personas las que dijeron haber tenido algún problema de acceso al tratamiento, un 2,4% en el último año, y también tenían que ver en general con la COVID, pese a todos los esfuerzos que se hicieron para acercar el tratamiento, que por eso probablemente sea tan bajo el porcentaje, porque lo que comentaban era haber tenido problemas como la distancia al hospital o problemas administrativos por falta de cobertura sanitaria y cuestiones de este tipo. En esta gráfica, que ahora no voy a desglosar porque voy a hablar de la calidad de vida y de las dimensiones, se recoge la diferencia que hay entre las diferentes dimensiones de la calidad de vida con la herramienta que hemos estado usando en Seisida, que es el Hucul HIV Bref, que tiene 6 dimensiones, ahora luego las mostraré. Pero lo que me importa señalar en esta diapositiva es la barrita verde, es los que no habían tenido problemas de acceso, que es que los que no habían tenido problemas de acceso son los que tenían mejor calidad de vida. Las personas que habían tenido problemas de acceso, ya fuese en el último año, que eran los que peor calidad de vida tenían, que los que habían tenido problemas de acceso más allá del último año, tenían peor calidad de vida en todas y absolutamente las dimensiones de manera estadísticamente significativa.
También preguntamos algunos ítems sobre el estigma en el ámbito sanitario. No tenemos estos indicadores todavía en España y es algo que vamos a empezar a recoger porque además entra dentro de los indicadores de monitorización que se recomiendan a nivel de los internacional, y vemos como la mayoría de las personas no han sufrido rechazo, pero si nos ponemos a analizar un poquito más en los que sí, pues vemos que los porcentajes más altos son hace más de un año, que es la barrita negra. O sea, tenemos más de un 17% o algo más o algo así que han tenido experiencia de rechazo, que han tenido percepción que se les trataba de manera diferente. Vemos que llama la atención, y probablemente sea por cómo está redactado este ítem, que también está adaptado de los indicadores de monitorización, creo que era de Dublín, que en la raya roja, donde hay un ítem que es evitación de visitas médicas, que pone un 14,3%, bueno, si tengo aquí el puntero, estoy aquí yo intentando guiaros, pero es que no te creas tú que no lo sé yo usar así aquí. ¿Veis? Pues aquí sí que es más alta el porcentaje en el último año que anterior. Pero claro, el ítem pregunta que si se ha evitado las visitas médicas y el encabezado de la pregunta es sobre el estigma, pero yo creo en mi interpretación que ese ítem es más alto porque muchas personas habrán evitado las visitas médicas por miedo al COVID, puesto que era el último año. Y eso, bueno, no está, es solamente una hipótesis de los datos, pero bueno. Sí que señalar que los hombres expresaron sufrir menos rechazo que las mujeres y que las personas transgénero, y que también el estigma mostraban puntuaciones más bajas en calidad de vida en las personas que decían haber sufrido más rechazo. De hecho, vemos en esta diapositiva que son correlaciones, como todas las dimensiones de la calidad de vida se relacionan de manera negativa con el estigma. Ahora sí, me detengo un momento en las dimensiones de la calidad de vida que os comentaba, para mostraros en dónde, bueno, en primer lugar, con respecto a encuestas que tenemos de años anteriores con muestras más amplias, la puntuación, que no es comparable por tamaño muestral, pero tampoco por los tiempos, la puntuación es más baja. Es decir, a lo mejor en algunas dimensiones más físicas habíamos llegado al notable bajo en encuestas de años anteriores, y aquí pues vemos que los niveles más altos estamos entre el bien y el notable, y si veis las primeras barras, lo estamos en las dimensiones más físicas, más relacionados con lo físico. La dimensión de nivel de independencia de la calidad de vida de este instrumento hace referencia más a las cuestiones de autonomía, ¿no? Funcionales, de autonomía en la vida diaria. Y la salud física, pues a cuestiones relacionadas con la salud física. Y fijaros cómo son las dimensiones en las que hay mayor puntuación, por mucho que sea un bien y no un notable. Sin embargo, si vamos avanzando, vemos que las que más bajo puntuamos es en la salud psicológica, y sobre todo en esta dimensión que mide el Hukul, que es la dimensión espiritual, que se llama así espiritual, pero en realidad lo que recoge son ítems relacionados con cuestiones existenciales del VIH, como el sentido de la vida, como la preocupación por la vida, la preocupación por la muerte o la preocupación por el estigma. Y ahí pues estamos más bajitos. También medimos aquí con una escala genérica de calidad de vida la valoración global que las personas participantes hacían de su salud, y ahí estamos un poquito mejor, hemos alcanzado el notable bajo. Así que si no entramos en detalles, ¿no? que sería cómo estás en lo físico, cómo estás en lo social, cómo estás, pues entonces tenemos una puntuación un poco más estable, pero nos indica que tenemos que profundizar, porque si no a lo mejor nos quedaríamos como que estamos en un notable bajo y no profundizaríamos en qué. Los síntomas son algo que perjudican la calidad de vida y que la salud a largo plazo muchísimo. Bueno, pues aquí tenéis a través de una encuesta validada, que es el HIV Symptom Index, cuáles son los síntomas que más frecuentemente padecemos las personas con VIH, y a la cabeza llevamos los nervios y la ansiedad, con un 67% de personas que dijeron padecer el síntoma. A continuación, la tristeza y la depresión, la fatiga o falta de energía, la dificultad para dormir, y nada despreciable tampoco los dolores musculares, que parece que le vamos quitando importancia, pero la verdad que los que vamos envejeciendo con VIH vamos notando y nos va molestando algunas que otras cosas, y yo cada vez voy oyendo a más personas pues diciendo, madre mía, que me voy a quedar en una silla de ruedas, ¿no? Así que bueno, hay más cosas. Vemos aquí síntomas que la dificultad para recordar, los problemas sexuales, pero bueno, me he centrado un poco en resaltar cuáles son los que superan la mitad de los participantes.
sin duda hay diferentes perspectivas. Ya os he contado lo que los pacientes o lo que las participantes con VIH contaban, y luego pues está lo que nuestros médicos o los médicos opinan, médicos que... Y entre ello hay un punto intermedio donde probablemente tengamos que encontrar lo ideal, es decir, que hay unos resultados ideales a nivel clínico y hay unos resultados ideales a nivel de percepción de lo que querríamos las personas con VIH para nuestra buena calidad de vida, y tendremos que encontrar ese punto medio. Y para encontrar ese punto medio, pues voy a contar un poco la diferencia que hemos encontrado en algunos de estos aspectos entre médicos y pacientes. Bueno, y vaya por delante que cuento las diferencias, pero con todo mi respeto y con todo mi cariño a mis queridos médicos del VIH con los que trabajo estrechamente, a los que respeto muchísimo. O sea que solamente no es ninguna crítica. Bien, pues cuando entramos a ver la satisfacción con el tratamiento antirretroviral, vemos que los pacientes estamos mucho más satisfechos con el tratamiento antirretroviral, bueno, mucho más, significativamente más, o sea, estamos casi en sobresaliente, mientras que los médicos pues lo piensan que estamos un poquito menos, aunque la satisfacción es alta en cualquier caso. Cuando nos vamos a ver el tema de las preferencias del tratamiento, si consideramos en porcentaje, bueno, recordemos que participaban 500 personas con VIH y 100 médicos, o sea que no es una cantidad despreciable de médicos. Básicamente, en porcentaje, todos estamos de acuerdo en que todo es muy importante y que la eficacia y la toxicidad y la baja toxicidad pues se llevan la palma. En esta diapositiva no lo he mostrado, pero aparte de los porcentajes, esta escala se mide con una puntuación de 1 a 5, ¿no? De grado de importancia, más importante o menos importante. Pues bueno, cuando vamos a ver las diferencias ya de medias en que se considera, aunque más importante, encontramos que los médicos valoran como más importante la eficacia y la baja toxicidad que los pacientes. Mientras que nosotros, los pacientes, parece que valoramos como más importante que los médicos el que los medicamentos puedan tener un uso amplio en todas las personas con VIH, que haya un bajo margen que tenga margen de perdón, que la adherencia no sea muy estricta para ser efectiva, y la posibilidad de que se inicie rápidamente después del diagnóstico. Yo creo que podemos pensar el por qué los médicos se centran sobre todo de manera adecuada en la toxicidad y en la eficacia, y que para nosotros pueda ser más importante, por ejemplo, que podamos saltarnos un día el tratamiento, ¿no? sin que eso, o sea, que podamos tener un poco de flexibilidad, o el inicio rápido pues para reducir los miedos a la evolución de la infección, o para reducir los miedos o la probabilidad de transmitir el VIH a otras personas, pues es algo que se comprende perfectamente. Bien, también comparamos lo de los servicios que necesitamos y pues mira, encontramos aquí la barrita azul es la necesidad expresada por las personas con VIH, y la barrita roja es lo que los médicos perciben que necesitamos las personas con VIH. Pues vemos que bueno, los médicos, parece que hay más porcentaje de médicos que valoran que necesitamos ayuda para el estrés, atención psicológica, ayuda para la vida sexual. En general, los médicos piensan que necesitamos más esos servicios que nosotros, pero me llama la atención que en cuestiones que los pacientes han expresado poca necesidad, que por ejemplo, mira, es la ayuda sobre el chemsex o uso de drogas en el sexo, solamente un 13% de pacientes dice que necesita ayuda para eso. Y sin embargo, un 83% de médicos encuestados piensa que las personas con VIH necesitan ayuda para eso. Y lo mismo nos pasa con dejar de fumar, ¿no? Que hay un 30% de pacientes que dicen que lo necesitan, y los médicos están convencidos casi al 100% que necesitamos dejar de fumar. Y bueno, pues ahí hay esa diferencia de perspectivas o de prioridades, que no quiere decir que no haya muchas... No quiere decir que no se necesite dejar de fumar y que no se necesite ayuda sobre las drogas, pero que hay una perspectiva muy diversa a lo mejor ahí, solamente remarcar eso. O en el consumo de alcohol, por ejemplo, un 10% versus un 91%. Cuando les preguntamos también, adaptamos la pregunta para ver cómo nuestros médicos valoran que tenemos de la calidad de vida de manera general, y mientras en los pacientes la dimensión de salud general se queda en un bien, en casi un 63%, pues nuestros médicos piensan que estamos en el notable, bajo, pero en el notable, o sea, que piensan que tenemos un poquito más de calidad de vida de la que nosotros valoramos.
Y cuando nos vamos a los síntomas que habíamos mirado, pues también hay ahí como una infraestimación por parte de los médicos de la cantidad de pacientes que sufren nervios y ansiedad, o tristeza y depresión, o fatiga y falta de energía en general, de todos los síntomas, pero sobre todo de los, me quiero centrar en los más importantes. Y en este sentido quiero remarcar, bueno, lo primero que me he puesto muy contenta al escuchar al doctor Rubio cómo pasan todos estos, el PHQ, el GAD para la ansiedad, para la depresión cuando se ha focalizado, y también para otras muchas cosas como la fragilidad con los dolores musculares, porque yo creo que, bueno, una cosa es tener el síntoma y otra cosa es tener el diagnóstico, pero es cierto, y creo que la audiencia puede coincidir conmigo en que quizá pueda estar infraestimada la cantidad o infradiagnosticadas las personas que puedan necesitar, concretas, ¿no? Que podamos necesitar ayuda para estos tipos de cuestiones, y que ahí pues tenemos que mejorar. Y bueno, ya para terminar, señalar simplemente que hemos identificado problemas que deben de resolverse para mejorar la atención médica de las personas con VIH, que vemos que hay muchísimas conclusiones por sacar, pero que parece claro que la mejora del conocimiento de los médicos de primaria sobre el VIH y las preocupaciones de las personas con VIH es algo que las personas con VIH notan. No les hemos preguntado a los médicos de primaria, aunque sí que tenemos en SEISIDA un estudio de años atrás que indicaba por ahí, lo tendríamos que repetir, que las personas con VIH necesitan apoyo para hacer frente a problemas psicosociales y conductuales, y que la pandemia de COVID-19 sabemos que ha exacerbado algunos de estos problemas y que también ha disminuido servicios, y que vemos ahí la carencia. Se debe de prestar especial atención al estigma en el entorno sanitario y más que al rechazo o a la discriminación que de verdad se pueda sentir, hay principalmente al estigma anticipado, o sea, a la creencia de que a uno lo van a discriminar o lo van a rechazar, y también a las conductas de evitación. Y bueno, lo que he dicho de que algunos problemas de las personas con VIH podrían estar infradiagnosticados y que tenemos que trabajar para mejorarlo. Así que bueno, hemos de trabajar hacia ahí, hacia mejorar la atención sanitaria, porque nos puede influir positivamente en toda esa salud a largo plazo que necesitamos. Esto que digo yo, no lo digo yo, sino que lo hemos dicho ahora en un consenso, una declaración de consenso que hemos realizado pues, personas de muchísimos países en el Nature Communications, y en que básicamente se establece lo que todos creemos que hay que hacer, que es avanzar, y los próximos pasos pasan por monitorizar comorbilidades, por diseñar modelos de cuidado de envejecimiento saludable, que se reduzcan las barreras de atención a servicios de VIH que pueda haber, y de atención primaria para todos los colectivos, que hay que tener datos anuales sobre calidad de vida relacionada con la salud y estigma en el ámbito sanitario, y que se necesitan intervenciones para reducir el estigma y la discriminación en el ámbito sanitario, principalmente y mucho centrado en el estigma internalizado y con el apoyo de intervenciones de pares en los hospitales. Esto que ya está dicho a nivel internacional, espero que ahora caminemos hacia ahí con este amplio consenso, y ya no me queda otra cosa que daros las gracias por escucharme, y espero que os haya parecido interesante la presentación. Y bueno, daros las gracias a los dos por las presentaciones y por todos vuestros comentarios, que ha sido un placer, y daros las gracias también a todos los que habéis estado conectados, que esperemos que os haya interesado también mucho. Muchas gracias, como siempre, a Gilead también por su apoyo, por permitirnos hacer también estas reuniones, y también al equipo técnico. Y bueno, nada más, solamente me queda despedirme y emplazaros a todos a que al próximo mes seguro que habrá otro webinar, y que será puntualmente anunciado, y que esperemos que disfrutéis mucho. Muchas gracias a todos, y hasta la próxima. Adiós.